El título del mensaje de hoy es La prueba de fe de Abraham. ¿Podemos leerlo en voz alta todos juntos? La prueba de fe de Abraham. Abraham fue el primer patriarca hebreo. Y una manera fácil de aprender la palabra padre en hebreo es con el nombre Abraham. ¿Saben que la palabra padre en hebreo es Av? ¿Pueden repetir conmigo Av? Bueno, eso es padre. Entonces, Avram es como él se llamó originalmente. Avram, no Abraham, como después Dios le cambió el nombre. Avram es una combinación de la palabra Av, que es padre, y Ram, que significa excelso, exaltado o alto. Entonces, Avram originalmente es padre exaltado o padre excelso. Ahora, Abraham es el nombre al que Dios cambia Abraham y lo extiende. Abraham ya significa, tiene la misma palabra Av en hebreo, que es padre, pero ahora significa padre de una multitud de gentes, porque Dios hizo un pacto con él. El pacto abrahámico es clave para nuestra fe cristiana también. El pacto abrahámico es cuando Dios le da esta promesa incondicional a Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham es el personaje bíblico que representa el ejemplo máximo de la fe. De hecho, se le conoce como el padre de la fe. El mismo Dios verdadero se presentó a sí mismo a Moisés desde la zarza ardiente como el Dios de Abraham. Si el Dios verdadero pone su identidad y se presenta como el Dios de un personaje, créeme que ese personaje es importante. Es un personaje del cual tenemos que aprender. Si Dios mismo dice: yo soy el Dios de este hombre, yo soy el Dios de Abraham, hay algo que todos debemos explorar de la vida de Abraham. Ahora, por otro lado, aún después de varios siglos de la muerte de Abraham, siguió siendo recordado como el amigo de Dios para siempre. Y el primer versículo del Nuevo Testamento define a Jesucristo como el Hijo de Abraham. Hoy estudiaremos la prueba de fe más grande en la vida de Abraham, es decir, la prueba de fe más grande del más grande referente de la fe. Se lo repito, esta es la prueba de fe más grande del más grande referente de la fe. Nos adentraremos en una de las experiencias más profundas e intensas del relato bíblico. Esta historia toca los cimientos de la seguridad del creyente y nos enseña que el Dios que da la promesa permanece fiel, aun cuando pareciera que Él mismo manda que la evidencia de que su promesa está siendo cumplida sea destruida. Esta historia nos acerca al Mesías desde el Génesis, proyectándonos al futuro, donde Dios haría este acto salvífico entregando a su Hijo unigénito para salvarnos en la cruz. Vamos a leer el texto donde se relata la historia, es en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 19, y luego estudiaremos 4 puntos principales que podemos aprender de esta historia. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos a lo lejos Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y
los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Precisamente en el capítulo siguiente es donde Sara fallece. Y este es el punto número 1 que podemos aprender de esta historia. Primero, hay una gran prueba de parte de Dios para Abraham. Dice en el versículo 1, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo. Ahora, esta es la séptima vez que Dios se le presenta a Abraham desde que éste llegó a la tierra de Canaán. Quiero resaltar que es Dios mismo quien toma la iniciativa de probar a Abraham. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Creen ustedes que Dios no sabía que Abraham sería un hombre fiel a él? ¿Creen que Dios necesitaba llegar a saber esto o que Dios ya lo sabía? Entonces hay algo más. Quiere decir que Dios manda esa prueba o Dios hace esa prueba porque sabe que hay un potencial y la considera necesaria. Hay un potencial en esta prueba y la considera necesaria para Abraham. La palabra hebrea nasá, probar, implica un trato de Dios que revelaría la fe de Abraham como nunca antes nada lo había hecho. De eso se tratan las pruebas. Son tratos de Dios con nosotros que hacen que nuestra fe llegue a un lugar que nunca antes había tenido, o en un lugar que nunca antes había estado, o a un nivel que nunca antes había alcanzado, si lo puedo decir de una mejor manera. Dice Abraham, es lo que Dios le dice, le llama por el mismo nombre que él le había cambiado, es decir, padre de una multitud de gentes, es lo que significa. Aquí estoy, respondió Abraham, y Dios le ordenó, y vean esta instrucción tan fuerte: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Ahora, ¿por qué le dice tu hijo único? Abraham tenía un hijo llamado Ismael, que nació antes que Isaac. Este hijo Ismael lo tuvo con la sierva de su esposa Sara, Agar. Y la idea era por motivos de procreación, es decir, para tener una descendencia. Ahora, después de que Sara murió, Abraham se casó con una mujer llamada Setura y tuvo 6 hijos más. Entonces, Isaac no fue el único hijo en el sentido de que no tuvo Abraham otros hijos, sino que el sentido de esta palabra es el mismo de unigénito. Es decir, tu hijo especial, tu hijo que es el cumplimiento de la promesa,
tu hijo al que más amas. Ese es el sentido de tu hijo único. Ahora, el autor de Hebreos presenta a Isaac como el hijo unigénito de Abraham, y es la misma palabra que se usa para Jesucristo, el unigénito hijo de Dios. Entonces, hay un paralelo entre esta historia en el Génesis y lo que sucedería después con el unigénito hijo de Dios. Ahora, la instrucción es sumamente difícil porque Isaac era el hijo que había traído la felicidad y la alegría de Dios tanto a Abraham como a Sara. El mismo nombre de Isaac significa risa. Era la felicidad de esta pareja. Habían esperado 25 años desde que Dios les había hecho la promesa de que tendrían descendencia. Y luego finalmente nace Isaac. En este momento Isaac ya era un muchacho. Y ahora Dios le dice, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Holocausto significa quemarlo por completo en sacrificio a Dios. Ahora, pongámonos en contexto. Tan solo en el capítulo anterior, Abraham había tenido que despedir a su hijo Ismael, el que había tenido con Agar, enviándolos a ambos, es decir, a Ismael y su madre Agar, al desierto de Parán. Esto ya había sido muy difícil para él. Entonces, justo cuando todas sus esperanzas para el futuro estaban puestas en Isaac, Dios entonces le pide en sacrificio a este hijo único que él tuvo con Sara. Hermanos, una cosa es decir que confiamos en la palabra de Dios cuando estamos esperando el cumplimiento de una promesa, y otra muy diferente es confiar en Dios cuando parece que Él ha decidido arrebatarnos una promesa que ya habíamos recibido. Noten este nivel de prueba. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios en sus vidas? ¿Están esperando el cumplimiento de esa promesa? Es un proceso hermoso, creerle a Dios que Él ha de cumplir su promesa. Ahora te hago una pregunta, ¿qué pasaría si habiendo Dios cumplido su promesa, decidiera arrebatarla de tu mano? ¿Le confiarías igual? ¿Le creerías igual? Si hubieras esperado 25 años por esa promesa y ya la has recibido y ahora Dios dice, te la voy a quitar, me la tienes que dar de vuelta. Eso es exactamente la prueba de fe que Abraham enfrenta. Esta inmensa prueba nunca tuvo el propósito de destruir a Abraham, aunque en el momento parecía que todo se estaba desmoronando. Finalmente, esta prueba lo llevaría a la cima de su caminar con Dios. Pero no sería fácil. En el Nuevo Testamento, Pedro escribió a los cristianos del norte de Asia Menor en el primer siglo, estos cristianos que estaban padeciendo fuertes pruebas por la causa de su fe en Cristo, y Pedro les dice, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Es decir, estas pruebas tienen un propósito, Dios. Su fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así como la pureza del oro se produce por medio de su exposición a altas temperaturas, también nuestra fe es acrisolada en las candentes pruebas que atravesamos. Tu fe, mi hermano, tu fe, mi hermana, está siendo refinada, aumentada y purificada por Dios en esta prueba. No estás siendo destruido. No es que todo se está acabando ni desmoronando, es que simplemente Dios ha puesto tu fe en su horno divino. Este es el punto número 2. Abraham responde a Dios con obediencia y rendición. Algo que me impresiona es que Abraham ni siquiera cuestiona a Dios.
no hay ni un registro de Abraham diciéndole, pero Dios, ¿por qué mi hijo Isaac? ¿Por qué si esperé 25 años? ¿Por qué si este era el cumplimiento de la promesa? ¿Por qué si mi esposa era estéril? A los 100 años me haces papá y luego ahora me pides? No hay ningún indicio ni registro de una actitud así, sino de una respuesta inmediata. Inmediatamente Abraham hizo caso a lo que Dios le dijo. Por eso, esto es la verdadera fe. Obediencia y rendición. Por favor, repitamos esas dos palabras: obediencia y rendición. Es decir, ¿quién es el personaje más importante de toda la Biblia como ejemplo de fe en Dios? Abraham. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la mayor prueba de fe que Abraham deja como un precedente para todos nosotros? Obediencia y rendición cuando Dios le pide lo más difícil de toda su vida. Ahora, vivimos en tiempos sumamente peligrosos. En estos tiempos, más que fe en Dios, se tiene fe en la fe. Mis hermanos, ojo con esto. No es lo mismo tener fe en Dios que tenerle fe a la fe. Como si la fe fuera una fuerza supersticiosa que se mueve por lo que alguien diga, declare, decrete, ordene, reclame, arrebate y agréguenle a la lista cualquier otra palabra trillada de la que se ha abusado en estos tiempos. La fe, tristemente, ha desembocado en un espectáculo exhibicionista y antropocéntrico, es decir, en algo que se sitúa, en algo que sitúa al ser humano como el centro de todo. Es decir, mi fe se trata de mí, mi fe se trata de lo que yo quiero, mi fe se trata de lo que yo voy a obtener y de yo, y yo, y yo, y yo. Es decir, mi fe es para mí. En ningún momento la fe de Abraham fue para él. Ni se trató de lo que él fuera a obtener. Aquí Dios se lo pide todo. Le pide a su hijo. Mis hermanos, Jesús mismo, en el Getsemaní, con su alma triste hasta la muerte, sufriendo hematohidrosis, es decir, sudando sangre por el estrés que le producía el saber que iba hacia la cruz, y siendo el mismo Hijo de Dios, oró a su Padre en 3 ocasiones diciéndole: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La fe verdadera consiste en obediencia a la palabra de Dios y en rendición a la voluntad soberana de Dios. La fe verdadera no es la imposición de mi voluntad por sobre todas las cosas, porque yo tengo la autoridad. No tiene nada que ver con esa superstición de charlatanes religiosos que no predican la Biblia, sino una falsa doctrina de la falsa prosperidad. La fe auténtica es aquella que pone a Dios como el centro de todo. El ser humano no es el centro de todo, es Dios. Y la fe nunca es mayor que su objetivo. La fe por sí sola no sirve de nada. La fe sola la puedes poner en un mono, como en algunas culturas. La fe la podrías poner en un basurero. La fe la podrías poner en un objeto inanimado. Esa fe no sirve de nada. Y la fe en la fe no es más que una simple superstición. La fe nunca es mayor que su objetivo. La única fe que cobra sentido es la fe que se pone en Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Esa es la fe que cuenta. Y esa fe que se pone en Dios requiere 2 cosas de nosotros: obedecer lo que Dios ha dicho y rendirnos a su voluntad. Y esa es la fe cristiana. Esa es la fe cristiana.
Creo que Dios me puede sanar, por supuesto creo que Dios me puede sanar. Creo que Dios puede proveerme, por supuesto creo que Dios me puede proveer. Pero por sobre todas las cosas, mi vida se trata de esto, obedecerle a Dios y rendirme ante Él. Y eso es fe. Ahora, sigamos con el relato. Abraham se levantó de madrugada, es decir, toma acción inmediata, y las tareas más difíciles se hacían muy temprano, y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, después de 3 días de viaje, y esto nos da un detalle. Abraham no respondió precipitadamente, no respondió impulsivamente, Abraham no respondió emocionalmente, sino que tuvo 3 días para meditar y determinarse a obedecer a Dios. Entonces Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Ahora vean esta frase. Vean cuánto Abraham sigue creyendo en Dios. El muchacho, ya Isaac era un joven, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. De alguna forma, Abraham seguía creyendo que su hijo volvería con él a encontrarse con los criados. El autor de Hebreos nos da esta información en el Nuevo Testamento y dice que aún Abraham creyó que Dios podría resucitar a su hijo para cumplir la promesa que le había hecho de hacer a través de esa simiente una gran nación. Versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. ¿Qué otro personaje bíblico carga aquello con lo cual sería crucificado sobre sus hombros o sobre su espalda? Jesucristo. Aquí hay un reflejo de lo que sucedería unos 1800, 1900 años después, en la cruz del Calvario. Es un acontecimiento sumamente importante y trascendente para nuestra fe. Luego dice, Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora vean esta respuesta de Abraham. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. Las palabras de Abraham anticipan la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. Lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero fue provisto para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecados. Y siguieron caminando juntos, Abraham e Isaac. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ahora, muchas veces resaltamos la obediencia y la rendición de Abraham y pasamos por alto que también Isaac fue obediente, que también Isaac creyó en el Dios de su padre y creyó que era la voluntad de Dios que él fuera sacrificado, porque los expertos judíos llaman a este texto la obligación de Isaac. En este punto, el joven ya sabía que él era la víctima del sacrificio. Podría haber corrido y escapado de su padre, que era tan solo un anciano ya. Es decir, Abraham no tenía más fuerzas que Isaac. Y no estoy hablando de ninguna manera despectiva de una persona de la tercera edad. Es simplemente que Isaac era un joven con toda la fuerza y vigor. Abraham ya era un hombre de más de 100 años de edad. Era fácil para Isaac escapar, pero decidió obedecer y permitir que su padre lo atara a ese altar. Ahora, ¿hubo algún diálogo? ¿Existió algún diálogo entre Abraham e Isaac cuando Isaac estaba a punto de ser sacrificado?
el relato bíblico no nos dice que hubo tal diálogo, pero en la tradición judía, el historiador judío Flavio Josefo registra las palabras de Abraham para Isaac en su obra Antigüedades de los Judíos. Y voy a citarlo textualmente. Este historiador judío dice que Abraham expresó lo siguiente: oh hijo, muchos votos hice a Dios para que tú nacieras. Cuando viniste al mundo te eduqué con los mayores cuidados, no habiendo nada que te fuera útil que no me empeñara en conseguir, y nada que me hiciera más feliz que la idea de verte hecho un hombre y de dejarte a mi muerte como sucesor de mis dominios. Pero como fue voluntad de Dios que yo fuera tu padre, y ahora es su voluntad que yo renuncie a ti, acepta con valor tu consagración, porque te cedo a Dios, que ha considerado conveniente reclamarme esta prueba de veneración por los beneficios que me ha concedido, siendo mi sustentador y mi defensor. Como has nacido, morirás ahora, no de la manera común, sino enviado a Dios, Padre de todos los hombres, por tu propio Padre, por la vía ritual del sacrificio. Sin duda, te considera digno de irte del mundo, no por enfermedad, ni por guerra, ni por ninguna de las otras maneras corrientes, sino recibiendo tu alma en solemne sacrificio para ponerte junto a sí. Hay dos puntos claves en la vida de Abraham. El primero es cuando Dios lo llama. La instrucción de Dios es: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí es donde Abraham tuvo que abandonar todo su pasado, dejar atrás todo lo que él era conocido y creerle a Dios, aunque iba en un rumbo que a él le era desconocido. Pero el segundo momento clave es cuando Abraham está listo para sacrificar a su hijo Isaac y tiene que abandonar todo lo que él había considerado como su futuro. La descendencia de Abraham, el cumplimiento de la promesa, el futuro de Abraham estaba atado en un altar, a punto de ser sacrificado. Y esa es la fe. Decirle a Dios: sí, estoy dispuesto. Si tú me pides abandonar mi pasado, lo haré. Si tú me pides abandonar todo aquello que me dio cierta seguridad del futuro, también lo haré. Porque te creo. Abraham llegó a ese punto extremo en el que podía prescindir de la promesa de Dios, pero no podía prescindir de Dios. Abraham estaba convencido de que todo se trata de Dios. Dios es más que sus promesas. Dios es más que sus pactos. Dios lo es todo. Mi fe no está puesta en la promesa de Dios. Mi fe está puesta en el Dios de la promesa. Mi fe no está puesta en el pacto de Dios. Mi fe está puesta en el Dios que hizo ese pacto con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? La fe de Abraham llega a un nivel que nunca antes había tenido. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este suceso. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, donde registra el listado de los héroes de la fe, dice en el versículo 17: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Ahí la palabra es unigénito, es monogenés. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre
los muertos. Es decir, Abraham estaba tan determinado a obedecerle a Dios que había dado a su hijo por muerto. Ya lo había atado, ya estaba sobre la leña, ya tenía el fuego listo para encenderlo, ya estaba el cuchillo afilado y listo para clavarlo en su hijo. Esto era lo que iba a suceder. El sacrificio tenía que ser un holocausto, es decir, Isaac tenía que ser quemado. En la mente de Abraham, Isaac tenía que ser quemado, pero para evitar el sufrimiento de las quemaduras, la idea era clavarle un cuchillo y asesinarlo antes. Y para Abraham eso ya era un hecho. Para Abraham su hijo ya estaba muerto porque Dios se lo había pedido. Entonces, en un sentido figurado, cuando Dios lo detiene, es como si el hijo de Abraham, Isaac, hubiera resucitado. ¿Saben qué es esto? Una figura de la resurrección corpórea de Cristo, o corporal de Cristo. Noten hasta qué punto la fe de Abraham fue revitalizada en medio de la prueba. Hasta el punto de decir, yo le obedezco a Dios porque Él lo puede todo. Es decir, yo vi cómo después de una espera de 25 años, Dios hizo el vientre de mi esposa estéril fértil. Y ahora me está pidiendo que sacrifique a mi hijo. Pues como Dios lo puede todo, yo le creo todo. Esa es la respuesta de Abraham. Punto número 3. La intervención divina se hace presente cuando la obediencia de Abraham alcanza su punto máximo y su rendición es extrema. No hay mayor obediencia que la que Abraham muestra en este momento. Y no hay mayor rendición que la que Abraham muestra. Y no hay mayor fe que la que Abraham muestra en este momento. Y es allí donde la obediencia de Abraham llega a su máxima expresión. Y su rendición entonces es total. Y su fe en Dios es completa. Que entonces Dios interviene. Y dice el relato en el versículo 11, pero en ese momento el ángel del Señor, es decir, Dios mismo, le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Es decir, la lealtad de Abraham para con Dios ha sido probada y aprobada. Versículo 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, y vean estas palabras clave, en lugar de su hijo. Un carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Hay aquí una figura sumamente expresiva de la obra vicaria de Cristo por nosotros. Cristo es nuestro gran sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no solo muere por nosotros, sino que también muere en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para perdonarnos y limpiarnos. Ahora dice, versículo 14, a este sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. También se puede traducir como el Señor proveerá. Es de aquí donde tenemos el nombre de Dios, Yahvé Jireh o Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Mis hermanos, la región de Moria se sitúa justo donde posteriormente se construyó la ciudad y el templo de Jerusalén, y donde sería crucificado nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota. Punto número 4 y final. Después de la prueba, Abraham recibe una nueva y mayor seguridad en que Dios cumplirá su promesa. El ángel del Señor, es decir, Dios mismo, llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo,
como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Es decir, todo esto ya Dios se lo había dicho. Dios lo está afirmando de nuevo. Dios lo está reforzando, pero ahora le añade algo más. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. En otras palabras, no solo te daré una gran descendencia, además haré de esa descendencia gente victoriosa que derrotarán a sus enemigos. Ahora, esto se cumplió en tiempos de Josué. Josué conquistó la tierra prometida. Versículo 18, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Es decir, las promesas de Dios fueron renovadas en el corazón de Abraham. Ahora, quiero que noten esto. El primer versículo del Nuevo Testamento, como les dije ya, presenta a Jesucristo como hijo de Abraham. El cumplimiento del pacto abrahámico, el cumplimiento de la promesa incondicional de Dios para con Abraham, de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones de la tierra, o el mundo entero, es cumplido en Jesucristo, quien se encarnaría siendo simiente de Abraham. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, todas las familias de la tierra que creen en su Hijo Jesucristo son familias redimidas, son familias salvas, son familias perdonadas de sus pecados, son familias restauradas. Mis hermanos, esta historia es sumamente profunda. Abraham finalmente regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. En el siguiente capítulo, Sara fallece. Abraham se vuelve a casar con Cetura y tiene 6 hijos más. Ahora, noten este trato de Dios. Abraham tuvo que llegar a este punto en su fe, donde una promesa cumplida de Dios no desviara su atención, no acaparara su vida. Dios sigue siendo el mayor y el más importante, el más grande. Y sus promesas cumplidas en nuestras vidas deben de estar en su justo sitio. No pueden acapararnos. Y eso es precisamente lo que le pasó a Abraham. Esperó tantos años por ese niño. Lo anheló tanto, que Dios le dice, vamos a poner esa promesa en su justo sitio y vamos a alinear tu corazón. Vamos a reparar tu enfoque en la vida. Yo soy más que la promesa. Sigue poniendo tu corazón en mí. Sigue creyéndome a mí. La promesa podría no estar. Yo sigo estando contigo. Y es allí donde entonces Abraham llega al punto más alto de su caminar con Dios. Cuando la promesa es puesta por debajo y Dios es puesto sobre todo. Las lecciones prácticas de esta historia. ¿Cómo aplicamos esta historia en nuestras vidas? Bueno, la verdadera fe
obedece completamente a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una ventaja que Abraham no tuvo, y es la palabra de Dios escrita. La profecía más segura, como la define Pedro. Obedecer todo lo que este libro, llamado la Biblia, dice, es verdadera fe. La verdadera fe es rendición a la voluntad soberana de Dios. Aun cuando no entendamos lo que Dios está haciendo. Por otro lado, la verdadera fe le entrega todo a Dios, sin reservas. Y estoy hablando de algo mucho más profundo que el dinero. Estoy hablando de entregarle tu corazón totalmente a Dios sin reservas, tu mente a Dios totalmente sin reservas, tu vida a Dios totalmente sin reservas, tu familia a Dios totalmente sin reservas, tu matrimonio a Dios totalmente sin reservas. Estoy hablando de lo que Pablo dijo cuando se refirió a que gastaría todo lo que tenía y aún su propia vida por la causa de Cristo. Estoy hablando de algo mucho más profundo que cualquier cosa financiera o material. Estoy hablando de que la verdadera fe se entrega por completo a Dios. Le entrega por completo todo a Dios. Y la verdadera fe espera en el Señor para que provea todo lo necesario. Conocemos que Dios es proveedor con el nombre de Dios como tal, Jehová Jireh o Yahvé Jireh, por esta historia. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Abraham estaba inmerso en su prueba. Estaba viendo el muchacho atado en el altar. Pero cuando supera la prueba de fe y alza su mirada, encuentra la provisión de Dios, que era ese carnero que estaba trabado en una zarza por sus cuernos. A veces estamos tan inmersos en la prueba que no levantamos la mirada para darnos cuenta que Yahvé Jireh ya ha provisto. Él es nuestro proveedor. Si Él ya dio a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? ¿Cómo no hemos de confiar en Él en las cosas más básicas como ropa, comida, bebida, techo? Jesús dijo en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, las cosas básicas que necesitas para subsistir, te serán añadidas. Dios provee desde su Hijo para nuestra salvación, y Dios provee el pan que vas a comer hoy. Dios provee absolutamente todo, y esa es fe. Creer que dependemos de su providencia, que Él es nuestro todo, que no hay una miga de pan sobre mi mesa que no venga de su gracia y de su generosidad, que no tendría la salvación eterna si no fuera por su gracia y su generosidad. Él es el Dios misericordioso, Él es el Dios amoroso, Él es el Dios que cuida de nosotros. Y la verdadera fe, eres tú rendido ante Dios. Eres tú obedeciéndole a Dios. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe soy yo obedeciéndole a Dios. La verdadera fe soy yo rindiéndome ante Dios, no imponiéndome a la voluntad de Dios. No. Es la misma actitud de Jesucristo. Padre mío, si es posible, esto es lo que yo quisiera, pero lo que yo quiero está muy por debajo de lo que tú quieres. Por eso, mi fe es capaz de decirte: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aun cuando me pidas algo que yo creí que era el cumplimiento de una promesa, y yo lo entendí así, pero ahora lo quieres tú.
La promesa no es mi todo. Tú, Señor, eres mi todo. Y verás cómo tu fe al salir de ese horno divino es pura, es auténtica, ha crecido, ha sido aumentada. Y cómo tu caminar con Dios no es superficial, sino que es profundo, porque le conoces, porque le has mostrado que puede ser un siervo aprobado por Él, una sierva aprobada por Él, que no vive egoístamente, sino que está dispuesto a todo por amor a Dios. Yo quisiera pedirte que nos pongamos de pie, vamos a orar. Amado Dios, venimos delante de ti agradecidos de todo corazón, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por permitirnos entender lo que es la verdadera fe a la luz de las Escrituras. En tiempos donde la fe ha sido tergiversada, malentendida, manipulada, abusada, podemos volver a la pureza de esta historia que refleja al mismo Cristo siendo sacrificado por su Padre en la cruz, y entender que fe es obedecer tu palabra y rendirse ante tu soberana voluntad, ante tu voluntad soberana. Señor, gracias. Gracias porque hoy entendemos que nosotros no ponemos nuestra fe en promesas, no ponemos nuestra fe en pactos, ponemos nuestra fe en el Dios que da las promesas, o el Dios que hace las promesas, y en el Dios que hace los pactos. Y eso es mucho más grande. Eso es mucho más profundo, porque la fe nunca es mayor que su objetivo. Tú eres el motivo y el destino de nuestra fe. El autor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es decir, nuestra fe está puesta en Cristo. Gracias te damos, Señor, con todo el corazón, porque tú has permanecido fiel en medio de nuestra infidelidad. Gracias, Dios, porque nos permites entrar al horno de fuego y ser purificados, porque nos permites entrar al horno de fuego y ser limpiados y aumentar y crecer en nuestra fe. Esta prueba, hermano, esta prueba, hermana, no es para destruirte. Dios no tiene en su agenda tu destrucción. Dios tiene en su agenda tu salvación. Dios lo que quiere es que entiendas que Él es tu todo. Y esta prueba es solamente el camino a esa rendición que necesitas. Esta prueba es Dios acercándote más a Él. Es Dios llevándote a un caminar mucho más profundo con Él. Es Dios dándote una oportunidad inmensa de que le conozcas mejor, de que aprendas a creerle solamente a Él. Esa es fe. Pon en el verdadero Dios tu fe. Cree en su Hijo Jesucristo, que murió por ti en la cruz. Permite que su Espíritu Santo te convenza del pecado y te lleve a ese arrepentimiento que necesitas para venir a Dios y reconciliarte con Dios.
Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile al Señor como nunca antes has hablado con Él. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Creo en ti, Jesús. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos tener salvación. Hemos orado. Amén